Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a este nuevo seminario, webinar que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y pues de hecho es parte de una de las inquietudes que muchos clientes tienen en unas soluciones puntuales, ya sea para salas de conferencia o ya sea para auditorios, ya sea para sonido distribuido, y es el tema de los altavoces. En el mercado existen mucha variedad de speakers con ciertas características, pero realmente hay ciertos parámetros que debemos tener muy presentes para poder hacer una selección del parlante ideal. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a ver la familia Acoustic Design de QSC, el cual nos va a permitir ver un poco el panorama del portafolio de productos que podemos tener y obviamente hacerle un enfoque hacia una aplicación puntual. Mi nombre es Andrés Reina, soy director de proyectos y pues ahí está mi correo por si quieren enviarme alguna inquietud, sugerencia o comentario. Con mucho gusto lo estaré atendiendo. Bien, el día de hoy la agenda va a ser descripción general de lo que es QSC y realmente sus productos. Vamos a hablar algo de las características técnicas de esos altavoces, digamos cuáles son esos puntos claves que debemos tener en cuenta en la selección del altavoz y finalmente algunas aplicaciones que nos ayudan a enfocar un poco más el tipo de altavoz a cierta aplicación. O sea, sabemos que aquí el mercado realmente es muy abierto a varias alcances y pues realmente la idea es poder ofertar un producto que esté ajustado realmente a esa solución. Bien, vamos a comenzar. QSC lleva más de 50 años prácticamente en el mercado. Ellos comenzaron el tema de los amplificadores y que hoy en día realmente QSC es muy reconocido por sus amplificadores, ya que muchas empresas donde ya han instalado esos equipos, prácticamente vemos unos equipos de muchos años trabajando. eh, Prácticamente QSC se asocia mucho al tema de amplificadores, pero en ese crecimiento que ha tenido QSC vemos que está dando un paquete completo, es decir, no solo el amplificador, sino todo el componente que necesitamos para una solución en audio, como ya es un sistema electroacústico, sonido distribuido, refuerzo sonoro en auditorios, sala de conferencias y pues bueno, realmente ese es el enfoque que tiene QSC en este momento para dar una solución completa a una necesidad puntual. La sede principal queda en Costa Mesa, California, de Estados Unidos. Ahí mismo tiene la fábrica de ensamble, tiene toda la parte administrativa, bodegaje y pues varios puntos a nivel mundial, a nivel de ventas y soporte para dar realmente un respaldo de la marca hacia, digamos, todos los productos. Nosotros aquí directamente con Yamaki estamos siendo el distribuidor exclusivo, tenemos todo el portafolio de QSC y también todo el soporte a nivel de servicio técnico, a nivel de ingeniería y pues realmente todo lo que tenga que ver con el tema de soluciones. Bien, dentro de todo el paquete de soluciones tenemos lo que son procesadores de audio, tenemos lo que son amplificadores, tenemos lo que son los altoparlantes o los speakers y todos van enfocados a cierto mercado como es sonido instalado, sonido para sonido en vivo, sonido portable y una línea de cinema. Cada uno de ellos tiene una tecnología específica para que pueda realmente ser ajustada y dar el mejor rendimiento en, en todo lo que tiene que ver con la solución. Bien, eh, algo interesante y es que pues como estamos dando todo el paquete completo, el tema de las mezcladoras, las mezcladoras digitales también es un complemento para todo lo que es sonido en vivo, ya sea en auditorio, ya sea en iglesias, que realmente podemos tener una cadena de equipamiento pues bien ajustada, con una muy buena calidad de audio, sabe qué equipos son los que están conectados y asimismo protegemos todo el sistema. A comenzar con el tema de los altavoces, existen prácticamente cuatro líneas y como vemos en la gráfica es una línea donde podemos seleccionar tanto el desempeño del altavoz como también el precio, porque sabemos que en muchos proyectos los presupuestos son muy ajustados, pero pues tenemos realmente una posición en ese mercado
para optar por un altavoz. Entonces, iniciamos con la serie Acoustic Coverage, que es una línea de entrada con unas prestaciones muy ajustadas para el rendimiento en sonido ambiental, por ejemplo, que normalmente está enfocado al tema de llamados. Entonces, lo que es el realce de las voces va a ser mucho más claro y pues realmente específico a esa solución. O sea, no necesitamos gran presión sonora en bajas o en altas frecuencias, porque realmente lo que nos interesa más es realzar la voz. La segunda línea es la Acoustic Design, que ya es un sistema, de hecho es uno de los altavoces que lleva más en el mercado en QSC. Está más enfocado a un buen desempeño tanto para salas de juntas, para auditorios. Tiene un realce del full rango en frecuencias para cualquier señal dinámica, música, ya sea para mensajes, bueno, en fin, digamos, está más especializado en todo el rendimiento de audio. Subiendo de nivel tenemos la Acoustic Performance, que es una línea de altavoces dedicada para un refuerzo sonoro con gran presión sonora, muy buena respuesta en frecuencia y enfocado para sonido en vivo, como en el tema de las iglesias o en el tema de auditorios, donde se requiere una muy buena presión sonora, un muy buen rango de frecuencias, y para aplicaciones como sonido en vivo, artistas o músicos que necesitan un buen desempeño en el audio. Y bueno, subiendo ya a una línea Pro o Top, estamos hablando de los sistemas Line Array, que en este caso tenemos unos sistemas muy buenos, muy buena presión sonora, muy buena calidad de audio, a un costo muy asequible para ese tipo de aplicación. Entonces, iglesias también que requieren un buen refuerzo sonoro, un tiro largo, una cobertura homogénea en el área audible, pues realmente el sistema Line Array sería una de las soluciones. Bien, vamos a comenzar con la Acoustic Coverage, que como les decía es nuestra línea de entrada. Y en esta tenemos dos opciones y vamos a verlas en detalle, que realmente se ajustan a la aplicación puntual del edificio o de la clínica, por ejemplo, porque está enfocado a sonido distribuido, es decir, una gran cantidad de altavoces para hacer llamados, mensajes pregrabados y pues algún contenido musical, pero con un nivel de volumen muy suave, precisamente para dar ambientación digamos, al recinto. En este caso tenemos la línea Acoustic Coverage, que de hecho vamos a familiarizarnos de una vez con las siglas. AC, es toda la familia Acoustic, bueno, AC, Acoustic Coverage, y la última, la C, es de ceiling, o sea, es de aplicación en techo. 4 hace énfasis en el tamaño del cono, que serían 4 pulgadas. T maneja transformador de línea. Y esa última sigla que vemos, NB, está relacionado al tema de normativas. Es decir, NB quiere decir que no incluye o no aplica para las normativas que muchas veces requieren en los edificios para temas de seguridad, digamos, tema de incendio o temas de protección en caso de un incendio. En este caso son parlantes más sencillos, no requieren tener lo que es esa normativa. Y como vemos en la gráfica, no tiene una caja acústica, que precisamente es el tema, digamos, que blinda el parlante en caso de un conato de incendio. O sea, son aplicaciones muy sencillas donde no se requiere que cumpla ese tipo de normativas. Aquí obviamente en Colombia, en Latinoamérica, pues hasta ahora se está tomando la cultura de cumplir con esas normativas, pero hay muchas aplicaciones donde no es necesario, ya sea por temas que el sitio es abierto, por ejemplo, no tenemos agentes que propaguen llama, por ejemplo. Entonces necesitan sistemas más sencillos, más económicos, pero que tengan un muy buen rendimiento. Entonces aquí es donde entra esta línea del Acoustic Coverage, que no cumple con el tema de normativas, pero el tema acústico sí lo mantiene prácticamente el realce de la voz, prácticamente claro para el tema de los mensajes. Tenemos el de, bueno, el 4 pulgadas son 6 vatios, que prácticamente el SPL pico o máximo que nos ofrece este parlante son de 100 decibeles. Este es uno de los puntos claves que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar un altavoz. Y bueno, y al final de la presentación vamos a ver una de las herramientas
que nos permite hacer una predicción acústica de cómo se comportaría nuestro altavoz en cierta aplicación. Entonces, es importante, viendo aquí esta ficha técnica, que el SPL máximo que nos brinda el parlante es uno de los puntos claves para determinar a qué altura puedo yo tener el altavoz, que tenga un buen rendimiento, y pues ya el cono de cobertura para saber qué tantos área me puede cubrir el altavoz con esa misma respuesta en frecuencia. Todos estos altavoces incluyen su transformador de línea, ya sea 70 voltios o 100 voltios. Recordemos que esto es una de las voltajes de alimentación de toda nuestra red de altavoces y que va muy enfocado al tema de, pues prácticamente alimentar la línea de altavoces. Es importante, si nosotros vamos a utilizar altavoces a 70 voltios, el amplificador tiene que estar seteado a los 70 voltios. Largas distancias se recomienda utilizar 100 voltios precisamente por la pérdida de la señal a largas distancias. Entonces, si utilizamos el amplificador a 100 voltios, el altavoz también debe estar seleccionado el tab a los 100 voltios. Esto realmente es por rendimiento del sistema. No vamos a tener a futuro problemas digamos de mal funcionamiento del equipo. Entonces hay que tener en cuenta en el tema de la instalación estos valores, tanto el SPL para saber qué altura puedo tener el equipo, el cono de cobertura, esta línea Acoustic Coverage, más de 130 grados de cono, o sea que realmente podemos tener una muy buena área de cobertura, pocos altavoces, que eso es lo que se asocia en el tema de las regiones que se quieren cubrir, y pues prácticamente el SPL, o sea, saber que estamos por encima de ese ruido de fondo para que nuestro mensaje o la música se pueda escuchar y pues realmente cumpla con el objetivo, ¿no? Tenemos también la Acoustic Coverage de 8 pulgadas, entonces la ACC 8T NB tampoco tiene la caja acústica, o sea, es decir, no está bajo la normativa de seguridad contra incendios. También son 6 vatios, pero miremos el tema de la presión sonora, son 103 decibeles que va a tener, digamos, de presión sonora hacia esa región que va a cubrir. Todos ellos incluyen sus herrajes de montaje, es decir, para el tema de instalaciones es más práctico, o sea, no hay que estar pensando en llevar accesorios independientes, ya sea como soportes o suplementos para que el sistema pueda ser instalado, o sea, que realmente está ya con todo el equipamiento listo para instalar. Y esto, por temas ya de costos, puede ser un tema muy atractivo a ciertas soluciones. Entonces es importante aclarar con el cliente si requiere o no una certificación que cumpla con normativas. Si no lo requiere, esta sería una muy buena solución. Pero pues también sabemos que algunas de las edificaciones, si hablemos por ejemplo de aeropuertos o centros comerciales, que en estos normalmente sí piden por temas de seguridad cumplir con normativas, la Acoustic Coverage ACC4, ACC6 y ACC8, vemos que no incluyen la sigla NB, estas sí cumplen con la normativa. Y como vemos en la fotografía, esa normativa la cumplimos es porque el parlante prácticamente es hermético. Tiene una caja acústica que permite hacer un aislamiento realmente hacia el exterior y pues que no sea realmente una cadena que pueda propagar lo que es la llama o incendio. Para ponernos un poquito en contexto, estos altavoces cumplen con la norma UL 1480, que realmente es una norma que se aplica a todos los altavoces a nivel de llamados o de música ambiental que estén instalados y que no deben permitir, digamos que una chispa o el humo inclusive sea propagado por el altavoz, o sea, debe cumplir con ese tipo de normativas. Y la otra normativa, que es la UL 2043, esta ya hace énfasis es en las pruebas de laboratorio que hacen estos estándares, donde garantizan que si hay alguna llama, el material plástico que está conformado del altavoz no, o sea como un retardante a nivel de llama y no permita expandir el fuego en una, digamos, una situación de emergencia. Entonces, todo eso son normativas que deben cumplir estos equipos precisamente para instalaciones más seguras y que realmente no sean un factor de riesgo en esta aplicación. Esto es clave para dar un diferencial en ciertas aplicaciones donde muchas veces el cliente quiere tener varias opciones y
ve el costo, por ejemplo, pero él quiere cumplir con todo el tema de seguridad. Entonces, ningún producto económico que no tenga caja acústica no va a cumplir ningún tipo de normativa, o sea que esto es un punto clave al momento de seleccionar un altavoz. Bueno, en esta línea también más de 110 grados de cobertura, o sea, sabemos que menos parlantes podemos utilizar. Eh, la presión sonora también es bastante fuerte, son 16 vatios de potencia, pero 101 decibeles de presión sonora. Esto también nos garantiza tener una muy buena, digamos, presión sonora sobre el ruido ambiente y hacer que el mensaje o la música ambiental realmente se escuche y sea realmente claro y se cumpla con ese objetivo. Igualmente incluye todos los herrajes de instalación, o sea que para el tema de los instaladores, pues no se tienen que preocupar por accesorios extras en el tema de la instalación. Bien, también tenemos una solución parlantes de superficie, que sería la Acoustic Coverage AC, Acoustic Coverage. La S es Surface, o sea, de sobreponer. Y lo mismo, 4 y 6 pulgadas con transformador de línea. El parlante está, bueno, prácticamente diseñado para aplicaciones en pared. Tengamos en cuenta que el yoke o la base, el soporte de fijación es en U. Entonces tenemos que tener muy presente que en el momento de la aplicación el cono tiene que estar dirigido a la área audible. Es decir, no podemos dejar, si lo vamos a colocar vertical, no tiene que estar arriba donde pues realmente no podemos tener una buena cobertura o direccionamiento de sonido, sino que precisamente, como vemos en la fotografía, la idea es poderlo colocar en forma horizontal y así poderle dar el ángulo de cobertura que necesitamos para cubrir el área audible. Tenemos de 16 vatios y de 30 vatios. También lo mismo, la presión sonora es supremamente importante tenerlo en cuenta para saber qué tanto puedo llegar con ese altavoz en tiro largo. Tengamos una idea, igual esto fue un webinario que dimos ya hace un par de semanas, donde sacamos los cálculos de la distancia, que eso también es uno de los puntos que siempre nos preguntan los clientes, donde nos dicen, bueno, este parlante qué tanto yo puedo colocar como un relevo, por ejemplo, para mantener la misma presión sonora. Precisamente esa SPL máximo que me da el altavoz, por ejemplo los 102 decibeles, esto es medido a 1 metro. Si nos regimos a la fórmula del inverso cuadrado, lo que dice es cada vez que yo duplico la distancia, lo que hago es perder 6 decibeles de presión sonora. Entonces, si a 1 metro estoy con 102 decibeles, quiere decir que a 2 metros voy a perder 6 decibeles. Quiere decir que estaría hablando de 98 decibeles, perdón, 96 decibeles en presión sonora. Y si yo duplico ya no a 2 metros, sino a 4 metros, estaría perdiendo otros 6 decibeles. Ese valor que nos está dando realmente va a ser el punto clave o el punto de referencia que yo debo tener en cuenta como diseñador para que cada vez que yo voy perdiendo 6 decibeles nunca esté por debajo del ruido ambiente o el ruido de piso que llamamos, que es prácticamente el ruido de las personas hablando, los carros, las máquinas, bueno, todo lo que tenga que ver con el ruido ambiente. Entonces así es como se saca ese cálculo, pero igual no se preocupen por estos temas ahorita muy técnicos. Al final vamos a ver una herramienta que nos va a servir para determinar cómo es mi comportamiento homogéneo en un recinto y poder tener o tomar la decisión de qué altavoz voy a utilizar. Bien, algo también interesante en este altavoz es que también la cobertura es de 130 grados. Quiere decir que en un solo punto donde yo lo ubique puedo tener una gran región cubierta bajo estos mismos principios, la presión sonora y pues la potencia del equipo. Entonces es un buen punto a tener en cuenta. Bueno, ya subiendo de la línea, como les hablaba, de rendimiento de los altavoces, entramos al Acoustic Design. Esta línea que prácticamente lleva mucho más tiempo en el mercado, se caracteriza por tener una muy buena calidad de audio en el rango completo de frecuencias, tanto para no solo voz, sino también para música ambiental o instrumentos. Entonces vamos a tener un rendimiento superior en todo tipo de aplicaciones. Esto ya está enfocado más para salas de conferencia o auditorios. La anterior línea era sonido distribuido, por ejemplo, centros comerciales, pero aquí es donde el cliente necesita o requiere
mejor calidad de sonido. Entonces, Acoustic Design es la línea que está enfocada a ese tipo de soluciones. Comenzamos con la ADC 4T, que igual que en la anterior línea, AC significa Acoustic Design, la C hace parte de ceiling o de techo, y el número que está acompañado va a ser el tamaño del cono. En este caso tenemos de 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, que en este caso tendríamos el sub también, y de 12 pulgadas. Entonces cada uno va a tener una aplicación puntual, y pues eso lo vemos precisamente con la potencia que me puede suministrar el altavoz y la presión sonora. Por ejemplo, el ADC4T, que es un altavoz de 30 vatios, me puede proporcionar hasta 108 decibeles. Si lo comparamos con la línea Acoustic Coverage, pues va a ser mucho más presión sonora, porque si esta aplicación sí ya requiere tener más detalle del contenido musical, y pues por ende necesitamos tener una muy buena presión sonora. Para complementar el rango de frecuencias, pues el Acoustic Design Ceiling 81TW hace énfasis es del subwoofer. En este caso estamos hablando de 100 vatios de potencia con una presión sonora de 118 decibeles, que esto para las bajas frecuencias realmente es una muy buena presión sonora, y pues que hace un complemento a todo el contenido de audio que se esté reproduciendo en la sala. Entonces pensémoslo en un auditorio o pensémoslo en una sala de juntas, que muchas veces necesitan reproducir videos institucionales o videos educativos que requieren tener esa experiencia sonora, y que el bajo realmente le da un realce a todo el contenido musical. Esta línea del ADC 1200 es bastante interesante, y pensémoslo en sitios como centros de convenciones donde las alturas son prácticamente muy altas, y pues necesitamos tener una muy buena presión sonora para los mensajes o llamados. Entonces esta línea, si vemos, son 300 vatios pero 124 decibeles. Quiere decir que podemos colocarlo inclusive casi hasta 8 metros de distancia para poder tener una muy buena cobertura e inteligibilidad donde están las áreas audibles. Entonces miremos cómo cada uno de estos altavoces, de acuerdo a sus características técnicas, podemos enfocarlas a cierta solución. Y con la herramienta que vamos a ver ahorita en este momento, podemos predecir cómo se está comportando en mi sistema y qué altavoz realmente va a ofrecer un buen beneficio. Toda la línea Acoustic Design también incluye un transformador de línea. Quiere decir que podemos colocar varios parlantes en una sola línea de instalación, pero también en aplicaciones de teatros o bueno, auditorios o salas de juntas, podemos trabajarlo a 8 ohmios con el fin de tener una muy buena potencia o rendimiento del parlante, contenido musical, y que realmente cumpla con las necesidades de la sala. Bueno, hay otra línea que es bastante solicitada, y es que muchas veces tanto los techos, que son prácticamente a la estructura a la vista, o por la altura inclusive del techo, es necesario dejar los parlantes suspendidos. Entonces, en este caso tenemos ya la solución con los Acoustic Design, la serie ADP, que es Pendal, y son parlantes tanto de 6 como 4 pulgadas, que nos permiten en ese tipo de aplicaciones donde no hay un techo o estructura a la vista, poderlo suspender y tener esa misma cobertura o instalación, digamos, homogénea. Una particularidad de estos parlantes, y como lo vemos en la fotografía, es que estéticamente son muy elegantes, son muy disimulados, y que pues prácticamente se camuflan, por decirlo de una manera, con la luminaria que pueda existir en esos recintos. Hablemoslo, por ejemplo, en almacenes de cadena, donde sabemos que son alturas muy altas, tienen bastantes áreas donde el público va a estar pues presente, ya sea en el tema de comprando artículos o bueno, haciendo cualquier actividad. Queremos tener una muy buena cobertura en esas áreas. Entonces es una opción también en el Acoustic Design, donde, como vemos, igualmente la presión sonora es bastante fuerte y podemos tener un muy buen rango de cobertura.
Siguiendo con la línea Acoustic Design, tenemos la serie de superficie o de pared, en la cual tenemos modelos de 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, y en aplicaciones donde se requiere una presión sonora mucho más fuerte, como por ejemplo en restaurantes o en auditorios inclusive, tenemos la línea de 10 pulgadas y 12 pulgadas. Hasta la línea de 10 pulgadas, los altavoces incluyen su transformador de línea para hacer las instalaciones con una línea de amplificación a varios altavoces. Pero esta línea de 12, pues por ser un parlante mucho más grande, de más potencia y más rendimiento, pues se maneja es con baja impedancia. Pensémoslo en un auditorio donde queremos tener el PA frontal en la sala, pues este altavoz realmente ofrece una muy buena cobertura, una muy buena presión sonora y que pues realmente puede ser enfocado a una solución donde se quiera tener un punto centralizado de la información. Toda esta línea incluye su soporte escualizable, que es prácticamente patentado por QSC y que nos permite una ubicación en diferentes puntos, ya sea en vertical o horizontal, y enfocarlo realmente donde está el área audible. Estos altavoces de las líneas de empotrar en pared, en la parte de atrás, pues vemos lo que es el selector o el tab de selección de la potencia, e incluye el shot mount, se llama el sistema de anclaje de soporte, donde es algo mucho más práctico para los instaladores. O sea, el tiempo que dura una persona pues con la mano arriba manteniendo el altavoz mientras va ajustando los tornillos, pues hace que el agotamiento sea mayor y el tiempo de instalación sea mucho mayor. En este caso, este sistema está diseñado para que sea prácticamente fácil de usar, es decir, anclo el soporte y con solo dar un clic en el soporte yo ya puedo tener el altavoz prácticamente fijo en su instalación. Una de las practicidades de este soporte es que el parlante lo puedo colocar tanto en vertical como en horizontal. Solo hace falta es desanclar el parlante, girarlo a los 90 grados y volverlo a ajustar directamente. O sea, no hay que cambiar el orden del soporte, sino que es prácticamente diseñado para este tipo de aplicación. Hay aplicaciones donde se requiere tener, hablemoslo un poquito así como un sistema RAI, donde queremos tener una cobertura en vertical, no en horizontal, sino en vertical, ya sea porque es un auditorio tipo gradas y queremos tener una muy buena percepción de sonido, tanto en las filas de arriba, lejanas, como también en las filas abajo, digamos lo que es el cerca al escenario. Entonces, este tipo de soporte nos permite tener en distancia prácticamente una ubicación de los dos altavoces para que sumen energía y no tengamos cancelaciones que muy posiblemente podemos tener al apilar dos altavoces, digamos, de una forma arbitraria. En este caso, este soporte nos permite tener los dos altavoces prácticamente alineados y tener esa cobertura en vertical, tanto para tiro largo como para los que estén cerca, digamos, del punto de sonido. Bien, perdón, se me pasó aquí pues, como un resumen de la serie Acoustic Design, es prácticamente un altavoz de superficie, gran variedad de referencias para diferentes aplicaciones, ya sea de 8 hasta 12 pulgadas, y diseñado para todo el tema de restaurantes, casinos, sistemas audiovisuales, clases, oficinas, iglesias o sitios muy grandes donde se quiera tener una muy buena cobertura. Muy fácil de instalar, incluye su anclaje X-Mount, eso ya es como el resumen de lo que les hablaba, donde podemos tener tanto en vertical como en horizontal, e inclusive casi diagonal, una direccionabilidad del parlante. Entonces, esto, obviamente, las instalaciones nos permite tener una muy buena opción de montaje. Si se quiere en techo o si se quiere en pared, pues obviamente la idea es solo colocar el altavoz
ponemos bueno, el soporte y el altavoz en cualquiera de las posiciones posibles, sin necesidad de estar haciendo nuevamente un reproceso en la instalación. Hay algo que se llama la direccionabilidad del sistema, y es que tanto las bajas frecuencias como las altas frecuencias van a sonar exactamente en la misma percepción. No vamos a tener esa percepción de que de frente suena bien, pero a los 100 grados, por ejemplo, no vamos a escuchar bien. Pues eso realmente el cono de apertura va a ser realmente uniforme. No tiene ningún logo en la malla frontal, es decir, es mucho más estético y a la vez pues, el material plástico es printable. Podemos disimularlo inclusive en temas de restaurantes donde pues, pides un color específico. El sistema cumple con la norma IP54, que es resistente tanto a polvo como a salidas de agua, o sea que para intemperies sería una aplicación muy interesante. Todo eso son características de la serie Acoustic Design que lo hace realmente un parlante muy elegante, muy atractivo, simulado y con un gran rendimiento en el tema acústico. Bien, hay una línea nueva que inclusive lleva prácticamente el lanzamiento ya del año pasado en Infocom, o sea, ya llevamos un año con esta línea, y es la línea de parlante de tipo array y es pasivo. Pensémoslo mucho en aplicaciones donde hay sitios muy reverberantes. Permítame un segundo, por favor. Entonces queremos una muy buena cobertura, pero en sitios reverberantes, que normalmente afecta lo que es el techo y el piso, pues tener bien controlada esa cobertura en vertical. Entonces estas columnas array lo que hacen es tener una muy buena inteligibilidad de la palabra o la música en sitios que la parte acústica puede ser un problema, pues ya algo como físico que tiene la sala. Son 120 vatios y 240 vatios en dos líneas de la ADS 802, que son drivers, 8 drivers de 2 pulgadas, y la ADS 162, que serían 16 drivers de 2 pulgadas. Cada uno de ellos está en una posición específica para que en el momento de interactuar una bocina con la otra, o bueno, un cono con el otro, realmente tengamos una sumatoria de energía y no cancelaciones. Y de hecho la misma interacción que va a tener los conos o los parlantes hace que tengamos esa direccionabilidad en vertical bien controlada, pero en horizontal vamos a abrir bastante para poder tener esa cobertura en el área audible. Entonces es muy interesante este producto. Pensémoslo para iglesias o pensémoslo para auditorios donde la acústica puede ser un problema. Este altavoz tendría un muy buen rendimiento en ese tipo de aplicación. También es IP54, quiere decir que puede ser instalado de forma intemperie. Pensémoslo también en sitios como parques de diversiones, por ejemplo, donde queremos tener una muy buena direccionabilidad del sonido, pero pues que sea también resistente a la intemperie. El tipo de anclaje también es mucho más fácil de instalar. Pues anclamos el soporte, colocamos directamente el altavoz y lo podemos darle ese ángulo de inclinación o direccionabilidad, también mucho más fácil para hacer más práctico y más rápida la instalación. Algunos ejemplos, como vemos en la presentación, son todas las áreas abiertas, bibliotecas, parques de recreación, aeropuertos, estaciones de tren, iglesias católicas, restaurantes, centros comerciales, y como vemos en la arquitectónica de estos edificios, pues realmente son bastante reverberantes y necesitamos llegar con el sonido a donde está el audio audible, o sea, donde están las personas, y no que eso realmente llegue al techo o que refleje en el piso y que genere esas reflexiones que normalmente desarticulan la voz. Entonces pensémoslo mucho en aplicaciones donde se necesita controlar
esa direccionabilidad del sonido, pero que tengamos realmente una muy buena respuesta en frecuencia para el tema de los llamados o mensajes. Bien, subiendo de línea, tenemos la Acoustic Performance, que es una línea, bueno, un parlante de pasivo, de muy alta potencia, y de hecho la construcción misma nos da una calidad de sonido de alto rendimiento. Las cajas son en madera y pues bueno, muchos de los que hemos trabajado en este medio, la acústica que nos genera una caja de madera, el sonido va a ser mucho más fiel, va a ser realzar mucho mejor las frecuencias y va a ser un sonido mucho más claro y más nítido. Entonces, para aplicaciones en iglesias, por ejemplo, o en teatros donde hay bastantes aplicaciones de sonido en vivo, estos altavoces nos van a dar un rendimiento superior para el tipo de eventos. Algo particularidad que tiene estas parlantes de la Acoustic Performance es que vienen biamplificados. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener divididas las frecuencias, o sea, las altas frecuencias y las bajas frecuencias, y normalmente los ingenieros de sonido que utilizan estos sistemas pues ya saben cómo necesita que suene el sistema y pueden hacer los cortes o los ajustes personalizados y realmente sacarle el provecho al sistema. Entonces, cosa contraria con un sistema full rango, no tienen la posibilidad de realzar ciertas frecuencias o hacer los cortes necesarios para que en el momento del evento, del show, se tenga esa percepción de sonido mucho más realista o mucho más enriquecido. Entonces, Acoustic Performance está enfocado a ese tipo de mercado. Iglesias cristianas, auditorios de gran formato, que el ingeniero necesita tener esa flexibilidad de ajuste del sistema. Y ya la línea top o bien pro en sistemas de instalación tenemos sistemas Line Array, que en este caso tenemos la serie ILA, que son parlantes de 3 vías. En este caso sí ya tenemos una apreciación de cortes, de frecuencias mucho más enfocada a cada uno de los drivers para poder tener un realce de sonido mucho más fiel. Hablemos de temas de conciertos o presentaciones en vivo, donde se requiere tener un sistema muy responsable que pueda tener la exigencia que el ingeniero o los artistas o las bandas necesitan. Contamos con los sistemas Line Array de instalación para tipos de teatros, iglesias o centros de convenciones, donde se requiere un muy buen refuerzo, una muy buena calidad de audio y que pues hablando del top del sistema Line Array, con QSC se tiene una opción con un costo beneficio muy atractivo y que realmente cumpliría con toda la expectativa de este tipo de arenas. Hablando en resumen de toda la línea Acoustic Design, o sea, todos los altavoces de QSC incluyen algo que se llama la corrección intrínseca. ¿Qué significa esto? Cada altavoz por su construcción física o por sus materiales de construcción van a tener una representación del audio de una forma muy particular. Es decir, puede que esté realzando mucho una frecuencia de la voz, por ejemplo, pero tener una atenuación en las frecuencias altas, en algunos instrumentos. O sea, todos esos son efectos físicos que se generan precisamente por la construcción del parlante o la forma del parlante y que hacen que cada fabricante determine unas curvas de ecualización para que realce realmente el sonido, sea como llamamos nosotros una respuesta plana, que se escuche de la forma natural como es la pista de audio o la voz de la persona. Y esta corrección intrínseca va en toda la línea de altavoces. ¿Cómo se manifiesta esto? Si utilizamos los altavoces de QSC con amplificadores QSC y procesadores QSC, el sistema ya sabe cómo debe sonar, o sea, ya sabe cuáles son esas curvas de frecuencia para que la señal sea lo más natural y que cuando se haga una instalación, y pensemos un poquito en las aplicaciones de salas reverberantes con las columnas array, pues realmente el sonido va a ser mucho más natural, no vamos a tener que hacer mucho ajuste, por ejemplo, de forma de ecualización, y realmente el sistema va a responder de una forma mucho más profesional y mucho más clara en el momento de la instalación. Entonces, Intrinsic Correct
bueno, la corrección intrínseca, perdón, lo incluyen todos los procesadores de audio de QSC y una línea de amplificadores de la línea CXD o una línea digital que incluye todas esas librerías y podemos tener realmente una respuesta de audio pues ideal para ciertas aplicaciones. La herramienta que le estaba comentando, si no tenemos mucha experiencia en, bueno, cuántos parlantes yo puedo utilizar en cierta sala o en cierto restaurante, es utilizar el software EaseAddress, que es un software totalmente gratuito, se baja desde la misma página de QSC y esta incluye todas las librerías, o sea, lo que les hablaba ahorita de la corrección intrínseca. O sea, él ya sabe cómo suena ese altavoz, sabe cuál es el cono de cobertura, la presión sonora que genera ese altavoz. Y al incluirla en este software de modelamiento acústico, yo puedo tener una predicción de cómo va a responder el sistema. Ya sea porque tengo dudas en la cantidad de altavoces o si realmente por la altura me puede cubrir un área de llamados. Entonces yo puedo hacer un modelamiento, ubicar los parlantes y tener inclusive un soporte hacia mi cliente y decirle, mire, de acuerdo a las características técnicas del altavoz y del sitio que se quiere sonificar, podemos utilizar este tipo de altavoces para poder cubrir esa área y realmente tener un muy buen rendimiento del sistema, ya sea para llamados o para música ambiental. Hay otra línea, o bueno, otro software que es el EaseFocus, que como vemos en la diapositiva ya es para una predicción acústica prácticamente en 3D. Tenemos el plano y el corte del recinto y poder ubicar mi altavoz, dirigirlo hacia la audiencia y saber cómo está la dispersión de presión sonora en el recinto y tomar también decisiones si necesito elevar más los altavoces, acercarlos más a la audiencia o colocar más refuerzo sonoro para poder tener realmente una cobertura homogénea. Entonces estos dos softwares también son totalmente gratuitos, se bajan de la página de QSC y dependiendo de la aplicación, si queremos un sistema distribuido, el EaseAddress sería la solución. Pero si quiero dar un enfoque para un sitio, bueno, un área, un auditorio, por ejemplo, una iglesia que tiene cortes, inclusive lo que son las gradas, o sea, diferentes alturas, pues usamos el EaseFocus que nos permite tener ese modelamiento prácticamente en 3D. Pero entonces ya tenemos nuestro altavoz, sabemos qué características tiene, pero hay algo muy importante a tener en cuenta y es el corazón de la amplificación, o sea, quién nos va a generar esa potencia, o quién nos va a generar esa potencia para poder enviar todo el tema de anuncios o mensajes o música. Y está el tema de la selección de los amplificadores. Igual que en la línea Acoustic Design, o bueno, la familia de altavoces, tenemos un cierto parlante dedicado a cierta aplicación. Asimismo, existe un amplificador dedicado también a cierta aplicación, ya sea por tamaño, ya sea por potencia o ya sea por la conectividad que podemos tener con este altavoz. Entonces tenemos 4 líneas. Iniciamos con la SPA, que es un altavoz, un amplificador compacto, muy pequeño y que tiene unas características muy interesantes a nivel de aplicación. Vamos a verlo ahorita. La CX, que ya es una línea existente, donde tenemos mayor potencia, mayor sistema de control. CXD, que ya son amplificadores digitales, tanto la parte de audio como la parte de amplificación. Y CXDQ, que es prácticamente una integración en red de los amplificadores. Entonces rápidamente vamos a ver, amplificadores SPA es una variedad de amplificadores, ya sea de 4 o de 2 canales de amplificación, que pueden ser configurados inclusive como baja o alta impedancia. Tengamos presente que o sea, nativo viene con baja impedancia, cada uno de los canales, pero si yo quisiera tener una línea de altavoces conectados a un canal con transformador de línea, podemos unir esos 2 canales del amplificador para poder suplir el voltaje necesario y alimentar los altavoces en transformador de línea. Vienen presentaciones de 60, 100 y 200 vatios por canal. Y hablando de transformador de línea, de 250 y hasta 350 vatios. Entonces, por ser un amplificador clase D, o sea, es muy compacto, cumple con el certificado Energy Star
que prácticamente el consumo es tan pequeño y pues obviamente mirando el tema de la potencia, sería un amplificador muy versátil para aplicaciones donde necesitamos dejar no un rack, sino que quede en el techo, por ejemplo, escondido o debajo de una mesa. Entonces va a quedar muy disimulado y pues tener realmente una eh, aplicación mucho más eh, ajustada. Esos son algunos ejemplos. Vemos un amplificador de 4 canales. Cada altavoz puede estar conectado directamente a su canal de amplificación baja impedancia. Pero también hay aplicaciones donde tenemos, hablemos de un auditorio que tenemos dos parlantes frontales y parlantes distribuidos. Entonces en este caso, los dos parlantes, los dos parlantes de pared estarían trabajando a baja impedancia para sacar su rendimiento en el sistema. Y parlantes de techo, pero ya vemos que es mucho más cantidad de altavoces, las podemos manejar con transformador de línea. Otra aplicación puede ser la combinación de dos parlantes full rango más un subwoofer. Pensémoslo mucho en restaurantes donde se quiere tener una muy buena digamos experiencia de audio, o inclusive también algunos almacenes de cadena o de ropa donde tienen temas muy llamativos hacia los clientes, y pues esta configuración podría ser algo muy interesante, un paquete muy interesante para estas tiendas de ropa, por ejemplo. Subiendo de línea, los amplificadores CX son amplificadores también multicanal, que pues eso también sería algo muy atractivo para instalaciones donde se requiere tener poco espacio, poca disipación de energía, pero con gran capacidad de potencia y de canales de amplificación. Una de las características interesantes de esta serie CX es que incluyen un puerto de monitoreo o de control que se llama el data port, y que por este puerto podríamos hacer una conexión hacia un procesador y monitorear el estado del amplificador, ya sea el volumen o ya sea el tema de la potencia. Esta línea viene ya o solo en baja impedancia o solo en alta impedancia, entonces hay que tener presente este tema. La anterior línea, la SPA, sí nos da la flexibilidad de seleccionar el tipo de impedancia que manejamos en altavoces. Esta línea sí viene dedicada o toda en baja impedancia o toda en alta impedancia. Entonces tenemos que tener muy presente la aplicación para seleccionar el amplificador. Y pues también tenemos la serie CXD, que son ya amplificadores procesados, ya incluyen un procesador, un DSP interno, con todas las librerías de los altavoces, que me permiten ya hacer una programación o un ajuste mucho más rápido. No vamos a tener costos de programación, por ejemplo, que sería un tema que el cliente a veces dice quiero algo sencillo pero muy profesional. Esos amplificadores son casi plug and play. Los conecto, navego en su display a las configuraciones, ajuste el sistema y ya quedaría funcional. Una particularidad del sistema es que tiene la opción de administrarlo o configurarlo desde la red, desde un puerto USB, o sea, desde una computadora. Entonces también queda mucho más fácil hacer ajustes del sistema. Bueno, vamos a pasar aquí rápidamente a algunos ejemplos donde podemos tener la diversidad de colocar parlantes a baja impedancia o parlantes distribuidos en una sola unidad o un equipo, o un complemento, por ejemplo, de full rango, ya sea bajas frecuencias con un subwoofer y los satelitales en rango medios y altos. Entonces todo eso nos lo permite hacer el amplificador de forma mucho más flexible. Y también para complementar este portafolio tenemos amplificadores digitales ya de 8 canales, porque sabemos que muchas instalaciones, sobre todo hablemos de parques o áreas muy grandes, edificios inclusive corporativos, donde queremos tener mucha diversidad de zonas, pero pues en sitios muy compactos o tamaños muy compactos en temas de instalación. Entonces, en resumen, las aplicaciones tenemos a nivel corporativo, lo que son salas de entrenamiento, salas de consejo, salas de conferencia, campus corporativo, donde se requiere una muy buena calidad de audio, algo muy estético, muy disimulado y que tengamos realmente una muy buena cobertura. También tenemos a nivel de hospitalidad, como el tema de hoteles, el tema
de centros de convenciones, parques de diversiones, cruceros inclusive. De hecho hemos tenido unos ejemplos aquí en Colombia donde serán requerido colocar altavoces en algunos buques, pero sabemos que el tema de intemperie es bastante fuerte. Entonces sí se puede tener una solución con QSC para este tipo de aplicaciones. Hablemoslo también de restaurantes, gimnasios inclusive, donde sabemos que el tema musical es un tema primordial y que necesitamos tener una muy buena calidad. A nivel de transporte, todo lo que son las terminales férreas, aeropuertos, terminales de bus, inclusive ahorita estamos hablando del nuevo proyecto en Bogotá del metro, o sea, más que la solución precisamente para hacer llamados a estaciones o llamados a diferentes zonas, pues realmente sería una muy buena opción en este portafolio de productos tener aplicaciones para tipo de transporte. Bueno, no sé si vamos a aprovechar estos 5 minutos que quedan para preguntas, inquietudes. Ok, bueno, sí, efectivamente para complementar una solución donde se necesitan parlantes de pared o parlantes de techo, esta línea Acoustic Design precisamente está diseñada para que se comporte de la misma forma. Es decir, la percepción acústica, si yo tengo un parlante de pared o un parlante de techo, va a ser exactamente la misma. Entonces, en aplicaciones donde se requiere tener, ya sea por el espacio, una línea de parlantes de pared, pero después se complemente con unas líneas de parlantes de techo, pues realmente para el usuario la percepción va a ser exactamente la misma. Entonces es importante tener esto en cuenta, que el solo hecho de cambiar el altavoz de su aplicación de techo pared, no vamos a tener que incluir en temas de procesamiento o en temas de ajustes, porque ya la acústica del parlante está diseñada para que funcione o se escuche la percepción de la misma manera. Bueno, muy bien, entonces muchísimas gracias por asistir. Entonces lo esperamos en una próxima webinario. Cualquier inquietud igual ahí está en mi correo. Pueden enviar alguna sugerencia inclusive de tema que se quiera tratar y pues estaremos ahí muy en contacto con ustedes. Muchas gracias.